Este episodio es patrocinado por Scott Academy, Academia de Cursos para Emprendedores. Y cuando yo tengo 9 años, sufro de abuso por parte de ese señor. O sea, yo recuerdo que cuando él la mandaba que saliera para que yo me quedara en casa. Y yo le decía, mami, no se vaya, por favor, mami, no salga, mami, no vaya, lléveme. Y entonces él me regañaba y me decía, deja a su mamá, que ella tiene que ir a hacer los mandados, que yo la estoy mandando. Y yo lloraba porque sabía lo que iba a pasar. Nos han educado en un sistema en el que de eso no se habla porque eso da vergüenza. De eso no se habla porque te tachan de que estás mintiendo. Y las mujeres que tienen que salir solas adelante tienen que decir, o soy feliz o lloro. Y cuando yo digo esto es cuando me quiebro, porque la vida no me dio oportunidad de llorar. He tenido una sonrisa siempre en mi vida, porque yo dije, o soy feliz o lloro. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en el podcast. Si es la primera vez que nos están escuchando, yo soy Carla Scott. Recuerden que si nos están viendo en YouTube, suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, activar la campanita para que les notifique cada vez que hay un nuevo episodio y también dejarnos sus comentarios. Y si nos escuchan por Spotify, también seguirnos por ahí. Pero bueno, este mes de agosto estamos en el mes de las madres, un mes que yo sé que para muchos es un mes muy especial porque celebran con su mamá. Y yo quise en esta edición del podcast invitar a mi mamá para que nos cuente un poco de su historia de vida, porque mami tiene una historia muy particular y creo que puede ayudar a inspirar a muchas personas y también puede llegar a personas que lo necesitan en este momento. Así que quiero que la conozcan y por eso hoy la traje aquí al estudio. Mami, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mi amor, muchas gracias por haberme invitado. Me siento muy contenta y muy Sí, complacida de ser parte de uno de tus podcasts. sí, gracias, mami. Mami, yo quiero que le contemos su historia de vida a la gente porque 2 hijas, pero han pasado muchas cosas detrás de eso. Entonces, por eso quiero que nos vayamos bien para atrás y que le contemos, empecemos a hablarle a la gente como de dónde viene, dónde nació, como empecemos de infancia y vamos en el crecimiento. Ok, vamos a hacer como una evolución de estos Exactamente. 55 años. Exacto. Bueno, mi amor, ¿qué te puedo decir? Y para todos, este, soy una persona que nació en Guanacaste, soy guanacasteca, nací en Cañas en el año 70, eh, hija de madre soltera. En ese momento mi mamá tenía ya otro hijo, Ujú. un hijo interracial, casualmente. Sí. Entonces, mi hermano mayor me llevaba 2 años, nacimos allá, empezamos la crianza allá. Y mi mamá pasó por muchas cosas que en un momento la llevó a buscar un hogar para mi hermano y para mí, y decide casarse con un señor que le llevaba más de 30 años. Ujú, bastante. Eso hizo que nos viniéramos a San José. Yo estaba muy niña, podía tener unos 6 años cuando eso, lo recuerdo, y empiezo a hacer mi escolaridad en San Ujú. José, en Guadalupe específicamente, y Perdón, o sea, en Cañas no estuvo mucho. no, a los 6 Ujú, años yo pensé que ya estuvo más tiempo. no, a los 6 años salí de Cañas y me vine para San San José. José, a Guadalupe, y empecé a hacer la escolaridad. Mi hermano y yo empezamos a hacer la escolaridad, pero un poco duro, porque ese hombre maravilloso que quiso darle un hogar, una familia a esa mujer que estaba sola, empezó con maltrato, empezó con agresiones, no nos trataba tan bien. Agresiones a todos, incluida a mi abuela. A ella, digamos que no tanto. A ella le dio una vida de lujo, ella la llevó a pasear, la llevó a Europa, la llevó a conocer muchos lugares. Ujú, Ella, tal vez en esa parte no, pero con sus 2 hijos, que no eran parte de su núcleo, ujú, sí, digamos, era un poco despreciativo. ujú. Y cuando yo tengo 9 años, sufro de abuso por parte de ese señor. O sea, Ujú, y yo siempre digo que es una cajita de Pandora, y esto me quiebra un poco claro. porque nunca lo hablo. Yo nunca Ujú, hablo de esa etapa de mi vida del abuso, a excepción de cuando yo se lo dije a mi mamá. ujú. Y mami, ¿se Entonces, lo dijiste a los 9 años? sí, claro, porque yo recuerdo que cuando él la mandaba que saliera para que yo me quedara en casa, y yo le decía: "Mami, no se vaya, por favor, mami, no salga, mami, no vaya, lléveme". Y Ujú, entonces él me regañaba y me decía: "Deje a su mamá, que ella tiene que ir a hacer los mandados, que yo la estoy mandando". Y yo lloraba porque sabía ujú. lo que iba a pasar. O sea, fue más de una vez. Ah, claro, fue más de una vez, cada vez que él podía sacar a mami de casa. Y entonces yo llegué a un momento en que yo tuve que hablar con mami y decirle: "Mami, es que cuando usted se va,
porque ella un día me dijo, ¿por qué usted se pone a llorar cada vez que yo salgo? Ujú. Y cuando yo se lo dije, ella, se lo voy a agradecer toda la vida. Ella inmediatamente buscó ayuda, fue al PANI, puso la denuncia, pero en ese entonces no sé qué pasó, que no hubo nada penal, En nada, concreto, sí. ajá, o sea, simple y sencillamente ella lo hizo para solicitar permiso Ujú. para poder hacer abandono del hogar, porque en esos años, Carla, si una mujer se iba del hogar y era acusada de abandono de hogar, más que ya en ese entonces tenía 2 hijos del señor. Entonces, ya estaban sus otros 2 hermanos, Ya ya eran está, 4. éramos 4, ya estaban los otros 2 y entonces ella necesitaba solicitar. Y te estoy hablando que todo ese proceso duró más o menos 2 años, Ujú, porque yo regreso a Guanacaste con mami a casa de mi abuela cuando yo estaba en sexto grado de la escuela. ujú, Entonces, todo ese tiempo fue de declaraciones, me llevaban al PAN y yo tenía que declarar, decir las cosas que pasaban. Y muchas veces nos teníamos que ir a veces caminando desde Guadalupe hasta Tibás donde una tía, ujú, y así pasábamos. Fueron 3 años de martirio y ahí sí ya hubo agresión para mi mamá, digamos. Recuerdo solo como 2 veces que yo gritaba, pero no recuerdo, o sea, no recuerdo si le estaba pegando. Eso no lo puedo decir, no lo puedo afirmar, ujú. pero sí era muy triste, era muy duro para nosotros. Vivimos una infancia. Yo en este momento, si usted me pregunta, ¿usted recuerda a sus compañeros de la escuela? ¿Usted recuerda con quién? Yo no recuerdo ningún compañero. Esa etapa de mi vida La borró. bloqueada totalmente, Ujú, bloqueada. O sea, para mí, y como te dije al inicio, esto yo casi nunca lo hablo. Me cuesta mucho, me ujú. quiebra mucho porque No, ni yo me sé esas partes, o sea, yo me sé que hubo un abuso, pero no como toda esta parte de que mi abuela no se podía ir, de que ellas se fueron para Guanacaste, o sea, esas partes yo no las tenía. sí, no, es que esas son cosas que creo que hay secretos que la gente se lleva a la tumba. Y aprovechando hoy el espacio, yo dije, a veces hay que hablarlo porque yo creo que nos han educado en un sistema en el que de eso no se habla porque eso da vergüenza. De eso no se habla porque te tachan de que estás mintiendo. De Ujú, eso no se habla porque es la familia. Y yo durante tantos años no lo hablo y me cuesta, pero creo que ese es el momento en que hay que soltar cosas y ujú, que hay que contarlo para que personas jóvenes, niñas, niños que vivan bajo una situación como esta, hay que hablarlo, ujú. porque nos acostumbramos, la gente dice ahora, ay, ¿cómo hay abusos actualmente? No, Siempre han existido. los abusos siempre han existido, pero Sí, son tabús. exacto. Entonces, mi abuela, bueno, usted le cuenta y se logran ir a Guanacaste, es así, ¿verdad? Nos vamos porque el PANI le otorga la El para custodia salir de de ahí. mis 2 hermanos menores a mi mamá y por ende ella puede hacer abandono del hogar sin que haya repercusiones. ¿Ya mi abuela era enfermera en ese tiempo? No, mi mamá ni siquiera había terminado el bachillerato de Mm, secundaria. y Ella con no 4 era, hijos. sí. Entonces nosotros nos vamos a otra vez a Guanacaste a iniciar una nueva vida. Yo entro allá al colegio, Ujú. pero en ese entonces, cuando yo entro a séptimo, hay una parte de mi vida que entra mi papá. Mi papá, Aparece, mejor el dicho. padre biológico, a los 12 años él aparece. Y él Entonces, vivía en Guanacaste. él vivía en San José, él tenía su familia en San José, tengo hermanos menores porque él se casó posteriormente, hizo su familia, y entonces él aparece cuando yo voy a ingresar a séptimo año al colegio y habla con mi mamá y le dice, yo quiero darle una mejor educación a Tatiana. Entonces él me vuelve a traer a San José. Mm, Ese fue un año muy lindo, un año donde yo me sentí amada, la esposa de él, fue una buena mujer, fue una buena señora, ella se preocupó porque yo estuviera en un buen colegio, me trató tal cual como trataba a sus otros hijos. qué bueno. Entonces, pero yo era todavía niña y yo sentía apego con mi mamá y ese año yo fracasé, me quedé en el colegio y Con su mamá, con mi abuela. regresé con mi mamá al año. Entonces, Entonces, de vuelta a Guanacaste. otra vez de vuelta a Guanacaste. Entonces, ahí empezamos a hacer la vida y mi mamá decide estudiar. Mi mamá se mete al colegio de noche y cuando mi hermano se gradúa de quinto año del colegio, mi mamá se gradúa con él. Él en Ujú. el día y ella en la noche. Mm, Y mi mamá se va un año, o sea, se regresa un año a San José porque ella sigue estudiando y había un programa de la caja que era para ser auxiliar de enfermería
y las preparaban en un año. En ese entonces, como que el país estaba carente de auxiliares y entonces tenían un programa piloto que en un año las preparaban y las ponían a trabajar. En el hospital, sí. Entonces mami aprovechó y se vino a trabajar. Ese año yo me quedé en Guanacaste a cargo de mis hermanos menores. Ok, o sea, se quedó encargada de Maricruz y de Memo. Ajá, me quedé encargada de ellos. Yo era como la mamá, yo iba a reuniones de la escuela, yo recogía notas, yo los alistaba. Vivíamos en casa de mi abuela. Una abuelita muy brava, muy agresiva, una abuelita Sí, en que ese tiempo ya me sí, imagino. antes el maltrato físico era la forma de educar. Mi mamá nos pegó mucho. Mi mamá a mí me pegaba con un cable de electricidad y me sangraban las piernas. Y le estoy hablando no a los 14, 16, no, desde los 6 años. Yo Ujú. iba a la escuela y a mí yo iba con las marcas de los fajazos, bueno, fajazos no, De de los los cables. mecatazos que Ujú. me daba mami porque ella nos pegaba así. Y mi abuelita creo que también fue así porque mi abuelita siempre, yo ahora que soy una adulta ya yo lo tomo con humor, el vocabulario, ya era Decía todo. de todo lo que te puedes imaginar. En ese entonces, claro, uno se asustaba mucho y yo le decíamos Hitler, le teníamos mucho miedo a mi abuela. Ujú. Entonces, pero ya Con ella vivieron todo un año. no, con ella vivimos casi que toda la vida, desde que nos Ah, fuimos. siempre estuvo ahí. Sí, siempre estuvo. Cuando mami se vino a San José, yo me quedé en casa de abuela y cuando mami ya termina de estudiar y mi hermano se viene con mami, mami dice, ya me los voy a traer otra vez. Ujú. Entonces nos vamos todos hasta mi abuela, Ahora para San José otra a vez. San José otra Mami, qué vez. movedera. Sí, claro, y no te estoy contando de que antes de que mi mamá se casara y todo eso, viví en Punta Arenas, viví en El Roble, viví, o sea, he sido Ha andado en todo totalmente lado. nómada, o sea, No, y eso es duro por un tema también de la escuela, de estar acoplándose a nuevos compañeros, nuevas escuelas, nuevos estilos de vida, o sea. sí, o sea, tuve que andar por todo lado, o sea, Ujú. usted me pregunta, ¿tiene amigos? En todo el país, por todo lado, Sí, porque estuvo en todo lado. todo lado. Ok, se mueven a San José, pero ¿qué edad tenía ahí? Cuando nos venimos a San José, yo estaba haciendo cuarto año del Ah, ok, colegio. ya estaba más grande. Sí, ya tenía 16 años. Ujú, Vengo aquí a San José, a Tibás, nos venimos a vivir a Tibás ujú. y ahí finalizo el colegio. Ahí me gradúo en ese colegio y entro a la Universidad Nacional. Ok, pregunto, ¿su aspiración era seguir estudiando, como salir del colegio? Y algo que estás dejando de lado es que se quedó en quinto, ¿verdad? Ah, ok, sí. Me quedé en quinto año del colegio. La Mm, transición aunque suene poco que 4 años vivir en Guanacaste, no, porque fue toda mi formación adolescente. Y ujú. la gente de la zona rural es muy diferente a la gente de la Delgado, capital, sí. sí. Entonces, cuando yo vengo a San José, yo termino cuarto año, pero quinto año es donde usted empieza a conocer mucha gente y usted cree que la vida es un vacilón y el ching, y yo me vuelvo popular en el colegio, pero académicamente un fracaso. Ya sé dónde viene Daniela, mi hermana. Entonces, sí, yo no ¿Vas a puedo, decir algo? Daniela va a decir, ya me expusieron. no la puedo No, juzgar porque porque Daniela es mi clon. es igual, sí. Yo sí, yo siempre cuando vivíamos acá en San José, mami decía que yo era el hombrecillo de la casa, porque Ujú. yo era la que salía, yo llegaba de madrugada, siempre he sido muy callejera, me encanta andar en la Hasta calle la fecha. hasta la fecha. Entonces, Sí. yo me quedo en el colegio, pero siempre digo que no hay mal que por bien no venga, Ujú. porque ese año me hizo tener una transición de madurez. Cuando yo me quedo en el colegio y repito, bueno, es que también, vamos a ver, es algo como, no sé, mala suerte. Ajá. Porque el año en que yo me quedo en el colegio, entra de ministro de Educación Pacheco. Y Ujú. Pacheco vuelve a incorporar las pruebas de bachillerato, Ah, no que no estaban. existían. Ah, Y los estudiantes antes arrastraban y pasaban arrastrando como lo materias. hacen ahora. Ajá, no, ya usted con 3 materias se quedaba. Y yo me quedé en 4. Entonces me quedé. Sí, no pudo O nada. sea, no tenía oportunidad. Entonces yo empiezo y hago quinto año y ya lo gano. Pero por Ujú. eso digo que no hay mal que por bien no venga. Porque cuando entro a la Universidad Nacional, ya entro con otra madurez, otra Claro. Tatiana. O sea, no, en la calle siempre. Pero, digamos, sí con Más más centrada. centrada, quiero estudiar. Ujú. Mi aspiración Ujú. era ser periodista. Mm. Siempre soñé ser periodista. Sí. Siempre creí que tenía la capacidad para estar en un medio de comunicación. Ujú. Eso lo heredé yo. Gracias a Dios, tú me diste ese gusto, ¿verdad? Sí. Entonces yo entro a la Universidad Nacional. Bueno, jugaba Pero baloncesto. espérese, ¿en la Nacional daban periodismo?
No, porque no pude entrar a la Universidad de Costa Rica. Ah, entraste a otra cosa en la nacional. Ajá, entré a la Nacional, estaba sacando generales Ujú. y estaba sacando relaciones internacionales. Mm. Y jugaba baloncesto con la Universidad Nacional porque yo jugué en Guanacaste y cuando en Tibás, o sea, toda esa etapa jugué baloncesto, siempre me gustó. Ujú, y estaba con el equipo de la UNA. Y estaba ahí con el equipo de la UNO iniciando hasta que conocí a tu papá. Ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Ahí se acabó. Nunca se me va a olvidar. Una vecina me dice, Tati, vamos, te invito a la caribeña. ¿Qué hacía usted metida? ¿Qué edad tenía? ¿Qué hacía usted metida en la caribeña? ¿Cuántos años tenía? 23 años tenía cuando fui por primera vez a la Y ese caribeña. montón de señores ahí de limón. Sí, y ahí estaba tu papá. Sí, total. Que dicho Entonces, sea paso para todos, papi, a usted le llevaba en ese momento 19 años. 19 años. Es demasiado. Mucho, claro. Ujú. Claro, en ese momento, En ese momento. o sea, usted sí. no ve ese desfase de edad. Ajá, ajá, O sea, por yo la me- edad más que todo. Y creo que todo esto tiene una repercusión de ese pasado. ¿Por qué? Porque la falta de un papá, Claro. la falta de amor, o sea, todo lo que, porque estamos resumiéndolo en 10 minutos, Ujú. 20 años, pero todo lo que uno pasó, todo el maltrato, todo lo que uno vivió. Sí, la falta de una imagen paterna en su casa genera ese tipo Ok, de cosas. y algo que es muy importante y no lo he acotado en este tema, yo vengo de un matriarcado. Tengo una abuela soltera, una tía soltera, otra tía que se casó, se divorció, se volvió a casar, pero las mujeres de mi familia siempre han sido la parte fuerte, o sea, han sido esa parte de yo puedo, yo saco adelante, yo voy adelante. Sí, las ¿Por que llevan qué? el hogar. Exactamente. Para muestra, mi mamá, con 4 hijos, nos sacó a los 4 adelante. Ujú. Entonces, cuando yo vengo y conozco a tu papá, yo me siento maravillada. Un hombre que me protege, un hombre que me trata bonito, un hombre que de una u otra forma me invita, me paga algo. Entonces, yo me enamoro perdidamente de tu papá. Ujú. Me enamoro, me ilusiono, pero me pasa algo. Con 23 años, yo nunca había experimentado la sexualidad. Y con tu papá tengo relaciones sexuales. Y al mes y medio de conocerlo, quedo embarazada. Uy, demasiado pronto. Claro, demasiado pronto. No había experiencia, no había madurez, o sea, nada, Ujú. nada. Entonces mi mamá empieza a presionarme y me decía, ¿a vos no te ha venido la regla? ¿A vos no te ha venido todavía la Sí, ella mes-?" estaba encima. Porque ella y yo íbamos igual en el periodo. Y yo le decía, ay, mami, no, ahorita. Y era esa necesidad. Y todos los días me Tengo una preguntaba, duda. ¿Qué pensaba mi abuela en ese momento de mi papá? Porque tenían casi la misma edad. ah, no, mami encantada, Mm, encantada porque tu papá en ese momento era un proveedor. claro. Encantada porque era un hombre que aportaba, que llevaba, que era alegre, que le gustaba el traguito. Entonces ella se sentía, creo que muy afín en cuanto a la edad. Ujú. Entonces mami estaba como muy contenta. En ese entonces yo trabajaba en una empresa de computación. Yo era secretaria en una empresa que se llamaba Cinza Sistemas. Ya esta empresa no existe. Y entonces yo empiezo a andar con tu papá y descuido la universidad y quedo embarazada. Entonces, mami me empieza a presionar y mami me dice, ese Huila, no sabíamos qué eras, Ujú. ese Huila en esta casa no va a nacer. Pero espérese. ¿Qué pasa cuando usted se da cuenta que está embarazada? ¿Con quién estaba? ¿Estaba Ah, no, sola? casi muero. ¿Estaba con una amiga? ¿Se hizo como, o sea, quiero que cuente la Ok, experiencia. bueno, primero la experiencia de la sexualidad sin alguien que te oriente, sin alguien que te hable. Mi mamá nunca me habló de esos temas, ni de la menstruación, ni de nada. Sí. Entonces, cuando yo experimento la sexualidad, yo me acuerdo muy claramente que yo le decía a mis amigas, si esto es tener relaciones, nunca más en mi vida vuelvo a tener. No me gustó, Ujú. no fue agradable. No Sí. encontré una persona que me tratara tal cual. O sea, pasó lo que pasó y punto. Ujú. Entonces, cuando yo noto la ausencia de la menstruación, yo le digo a una amiga que es tu madrina, Ana, le digo, Ujú. Ana, no me ha venido la menstruación. Y me dice, ay, Tati, mientras no esté embarazada, no, yo no creo, lo jamás. Si acaso me había acostado con tu papá 2, 3 veces. Ujú. Y yo decía, ¿cómo voy a estar embarazada? Entonces yo seguía trabajando y me acuerdo que en ese entonces Cinza se quemó y yo con una pala y todo, lo que menos me imaginara que estaba embarazada. Pero no me atreví a hacerme una prueba de embarazo porque estaba
con la certeza de que yo no estaba embarazada. Sin negación. En negación de que jamás podía haber un embarazo ahí. Y entonces cuando yo me doy cuenta y claro, y mami presionándome, ya sí me empieza a meter la espinita de, ¿puedo estar yo embarazada? Y claro, cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada, la primera que se lo cuento es a Ana. Y yo le digo, Ana, ¿qué voy a hacer? Y ella me dice, tienes que hablar con tu mamá, tienes que decírselo. Y entonces en una de mami, de esa insistencia, le digo, sí, ¿usted qué quiere saber? ¿Que yo tengo relaciones sexuales? Sí, mami, ya las tengo, pero no estoy embarazada. O sea, todavía se lo niego. Y entonces ella sigue presionándome. Y un día le digo, mami, sí, estoy embarazada, no me viene la menstruación. Papi no sabía ahí todavía. No, yo a él no le había dicho nada. A él no le había dicho nada. Y entonces cuando ya se lo digo a mami, mami es cuando me dice eso, que ese Willa en esa casa no pueden hacer. O sea, yo. Exactamente. Entonces yo vengo y se lo digo ya a tu papá. Y tu papá se lo voy a agradecer también toda la vida. Yo soy muy agradecida. Y me dice, no se preocupe que ese chiquito en mi casa, en esta casa no nace. O sea, mi abuela la echó de la casa. Podríamos decir que sí, literalmente. Yo creo que ella lo hace por un tema de que quiere crear responsabilidad en tu papá, pero a la vez también siente enojo. Porque en ese entonces mi mamá se va a pasear con mi tía a Orlando y mami, a escondidas de mi tía, compra ropita para ti. Y entonces mami no le dice nada a mi tía. Y mami compra. O sea, había un enojo, pero había ya una ilusión de que venía un bebé de camino. Entonces, lamentablemente, también en ese momento en que yo quedo embarazada de ti, a mi mamá le diagnostican la enfermedad que era esclerosis lateral amiotrófica múltiple. Entonces, mami, cuando ya regresa, ya mami empieza a tener los episodios de pérdida de equilibrio y todo lo que contrae la enfermedad como tal. Algo interesante que ahorita estoy pensando es que tío Henry ya era papá. Ya O sea, mi hermano. ya Cristian, mi primo, existía. Sí, ya mi hermano se había ido de casa, ya él tenía su vida con Marvel, ya ellos tenían una familia, ya tenían a Cristian, efectivamente. Sí, ya había un nieto. O sea, yo era la segunda. Y usted era la segunda, pero yo era la mujer. No son los mismos los hijos de mis hijas que los hijos de mis hijos. Sí, total. Entonces, claro, mami le ilusionaba mucho que yo, que era la mujer, ya iba a ser mamá. Y vivíamos en casa todavía Maricruz, Guillermo y yo. Ok. Entonces queda embarazada y usted le dice a papi, estoy embarazada, y papi le dice, véngase para mi casa. No, todavía no. O sea, estaban en la etapa de embarazo con mi abuela. Sí, yo pasé un par de meses en la casa, pero ya cuando yo le dije a mami, yo me voy a ir a vivir con Carlos, ya eso le dio tranquilidad. Entonces ella no me presionó más con el tema de tienes que irte de la casa. Yo me quedo unos meses y ya sí posteriormente me voy a vivir con tu papá. ¿Y cómo es esa etapa? Vamos a ver, cuando un hombre asume una paternidad no deseada, y ya él tiene hijos, tu papá ya tenía mis otros hermanos. tus otros hermanos, entonces tu papá era promotor de eventos de artistas internacionales y nacionales, entonces su mundo era de farándula. Entonces fue un poco difícil porque él seguía en su mundo de farándula, él seguía, en su mundo de fiesta. Él se iba, no llegaba en la noche, yo lloraba mucho, yo lloré mucho en tu embarazo. Yo creo que por eso eres tan sensible, yo lloré mucho y de verdad que todo eso se le transmite al bebé. Yo lloré mucho durante mi embarazo porque Carlos no tenía ese compromiso conmigo de papá. Hasta el día que tú naces. O sea, usted se fue, mami, como a los 6 meses, digamos. Sí, digamos que podía tener unos 6 meses. Ok, yo nazco y... Y sí, tu papá se vuelve loco, ¿verdad? Y va y celebra porque a él le gusta celebrar. Y va y celebra con mi tía, con mi mamá. Todos se van en fiesta. Y yo te tengo, pero no sales del hospital. Te quedas internada porque te da una hipoglicemia. Eso y lo de la intolerancia. Bueno, no, la intolerancia es cuando ya vas creciendo y me va diciendo el doctor que eres intolerante. La voy a exponer. Ustedes pueden creer que mi mamá, yo toda la vida me ha dado una colitis, un dolor de estómago, los lácteos. Hay lácteos que sí, lácteos que no. Yo toda la vida en emergencias, en el hospital, viendo a ver qué es lo que tengo.
Me dice: "Mami, no, pero es que usted es intolerante a la lactosa desde pequeña". ¿Me lo dijo a los qué? 20, no, y no te lo dije, te lo dijo el doctor. Como a los Y yo le 26 años. y me dice Carla: "Mami, es que yo no puedo, ya me detectaron". Le digo: "Sí, mi amor, desde pequeña tomas leche de soya". Mami, ¿por qué nunca me lo habías Y yo dicho? con unos dolores de estómago toda la vida. Pero sí, entonces yo nazco. Al año, y eso me duele mucho. Eso me duele mucho porque eras muy niña. Al año yo empiezo a recibir llamadas telefónicas y alguien me dice, en ese entonces no habían celulares, era por teléfono. Ni Viper todavía. Sí, alguien me dice: "¿Usted sabía que Carlos tiene otro hijo y que tiene la edad de su hija? Mm, ¿Y usted sabía que esa mujer acaba de perder otro hijo de Carlos?". Y lo que me duele es que cuando yo le hago el reclamo a él, su ujú. reacción fue agresiva. O sea, me trató mal, me dijo que yo era una tóxica. Bueno, no, no se usaba la palabra tóxica. Me dijo que yo ¿Quieres era, un Kleenex? sí, me dijo que era muy intensa. Bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y yo lloré Ujú. mucho porque él me dijo, No, y no solo eso, mami. Como le digo, yo ahora que voy a ser mamá, y estaba en una etapa de posparto, aprendiendo a ser mamá primeriza, con una niña en un nuevo hogar, un nuevo contexto, sin entender, y joven todavía, ¿qué tenía? 25 años, 24, 24 años. 24 años, a los Ujú, 24 te tuve. Bueno, sí, ya tenía 25, tú tenías casi el año. ujú. Entonces yo dije, pero Carlos, ¿cómo? Y él me dijo, no, me dice, usted se va a quedar en esta casa. Yo la voy a dejar que viva aquí porque mi chiquita no va a andar rodando. Eso sí, él te tenía mucho amor. Me dice, pero usted se va a buscar un trabajo y usted va a trabajar y usted va a ver cómo saca a Carla adelante. Entonces, entonces yo le dije, yo le decía, me acuerdo que yo le decía, pero usted me trae la ropa y yo se la lavo y yo se la sigo planchando. Y Toda sumisa. entonces, sí, sumisa, Ujú. totalmente. Y entonces él me decía, no, me dice, usted haga su vida. Eso sí, aquí no me meta ningún hombre en esta casa. Si usted me mete un hombre, la mato, porque esta es la casa de mi hija. En ese Ujú. entonces solo estabas vos. Carlos Entonces, vivía con nosotros ya en esa etapa. ¿tu hermano? Ajá. No, ya él se había ido. Ah, Mm, bueno, eso es otra parte que no hemos mencionado. Cuando yo me voy a vivir con tu papá, hay un hijo de 15 años que vive ahí, que él sí, haya tenido previamente, que es mi hermano, ajá. que es tu hermano. Ujú. Entonces, él te amaba. Sí, Tu hermano te amó, te chineó, te cuidó sí, siempre. montones. Siempre él jugaba. Yo creo que fue una ilusión para él tener, Una porque él hermana. tenía otra hermana que no la disfrutó porque se la llevaron a Estados Unidos, Ujú. que era la que le seguía a él y después llegaste tú. Entonces, ya y no, empezamos, Carlos y yo, y estábamos con la consigna de que él se iba a ir de la casa, que él iba a dejar que yo viviera ahí. Cuando en eso él tenía que salir a Puerto Rico Ujú. a un concierto de Olga Tañón, y cuando él llega al aeropuerto le dicen: "Señor, usted no sale del país". Le tenían impedimento de salir del país. Entonces, él regresa a casa y, o sea, se supone que estábamos separados, pero él regresa a casa y él me dice: "Bolívar", él solo me dice: "Bolívar", me dice: Ujú. "Bolívar", me dice: "Tengo que decirle algo". Y yo le digo: "Carlos, ¿qué pasó?". O sea, yo siempre con la esperanza, porque yo amaba a tu papá, con la esperanza de que él, Siguiera con usted y la ajá. volviera a ver. Y me dice: "Hoy me he dado cuenta quién es la mujer que yo amo". Y entonces yo le dije: "¿Qué pasó?". Y ya él me cuenta y me confiesa que hay otro hijo, que es tu hermano Jan, Ujú. que Jan está y que entonces, Yo quiero darle contexto a la gente porque creo que es importante entender esto. Jan y yo tenemos la misma edad y tenemos tan solo 19 días de diferencia de cumpleaños, para sí. que tengan una idea. Sí, en ese entonces, pues, por supuesto, yo odiaba a Rocío, Ujú. yo, vieja maldita esa que se metió en mi relación. Rocío, si estás escuchando esto, la mamá de Rocío, Jan. no, Rocío sabe que mi respeto para ella. Sí, ya Yo con los hoy años por hoy hablaron. me doy cuenta que las 2 fuimos víctimas, Sí. porque las 2 estábamos ilusionadas con el mismo hombre. Y no voy a decir que tu papá es culpable, cada quien sabrá las cruces que carga en su vida, pero Ujú. Rocío y yo éramos jóvenes, ambas éramos mujeres muy jóvenes Sí. y nos enamoramos del mismo hombre, con la mala suerte para ella y para Jan de que tu papá fue a mí quien se llevó. Ujú. Tal vez ella no tuvo ese problema, su mamá siempre la apoyó y entonces ella se pudo quedar en su casa con su hijo y ser una mujer valiente que lo sacó adelante. Sí, Pero cierto. bueno, entonces en ese entonces ya Bueno, papi yo, llega y le y dice me que dice, y entonces me propone matrimonio. Ese mm, día me dice que nos casemos.
Ya imagínate la ilusión, yo toda contenta, me voy a Ujú. casar con don Carlos Wilson y preparamos la boda Ay, no. y nos casamos. Y vos andabas ahí con, ¿Usted puede creer que yo me acuerdo de esa boda? O ¿te sea, tengo, acuerdas? tengo pequeñas memorias de la boda. Digamos, me acuerdo que estaban todos, tía Adela, tío Chito, mi Toda la abuela, familia. Mi todo el mundo familia estaba. ama, creo, tu papá. A veces Ujú, he pensado que lo quieren más que a mí. ujú. Entonces, toda la familia, nos casamos y decidimos montar un negocio, ¿ok? Decidimos montarnos un negocio. Que algo que yo quiero ahí acotar es que yo un día estaba pensando de dónde nace como mi instinto de emprender. Y claro, yo crecí viéndolos a ustedes tener un negocio, o sea, crecí en una familia emprendedora. Sí, decidimos montarnos un negocio y montamos un bar. Ujú, Entonces nos montamos el bar, Carlos se vuelve la imagen del bar, porque él era muy conocido, y yo me vuelvo la parte administrativa, la ujú. parte logística, la parte de, yo iba a Golfito, traía licores, que no me escuche Hacienda, porque después si en ese entonces me hubieran investigado. Ya pasó mucho tiempo, eso fue como en el Entonces, 99. sí, entonces así hacíamos, comprábamos, traíamos, o sea, yo me encargaba de todas las compras de fin de semana, si faltaba la cocinera, yo era la cocinera, si faltaba la salonera, yo era la salonera, o sea, trabajábamos día y noche en el negocio y nos iba Mm, muy bien. Era un negocio muy próspero, un bar muy sano, un ambiente muy bonito, muy familiar, muy de amigos. sí. Entonces fueron años bonitos, nuestra relación se fortalece, pero pasa algo muy curioso. Ya yo no giro alrededor de Carlos, se invierten las cosas. Carlos empieza a girar alrededor mío porque yo soy la que toma la batuta del negocio, de la casa, yo me empodero como mujer y me pongo a estudiar. Ujú, ujú. Decido que tengo que volver a estudiar y que tengo que... Ah, bueno, hay algo que yo no he contado y es que en ese proceso de cuando tú naces, yo me meto a la Universidad de Costa Rica Ujú. y empiezo la carrera de periodismo. Logro ingresar a la carrera, pero usted era muy pequeña, entonces yo tenía que llevarla a clases, usted se sentaba en una silla, era inquieta, yo le llevaba jugo, no se quedaba quedita, y tu papá era la época en que se portaba mal, que andaba de fiesta, que no me ayudaba. Es imposible. Entonces yo abandono la universidad, dejo la universidad botada, y es cuando yo me quedo en casa y después montamos el negocio. Y ya tu papá ahí sí, los dos dándole duro al negocio, y nace Daniela, pero yo estoy estudiando cuando nace Daniela. Pero espérese, cuando antes de Daniela, ¿usted empezó a estudiar o empieza con Dani? No, antitos de Daniela yo empiezo a estudiar. Ok. Yo empiezo a estudiar y cuando ya yo estoy como por la mitad de la carrera, Pero viene hay algo que no Daniela. has contado, ¿Qué? que usted lo que hacía fue que pidió beca y como salonera a veces lo que hacía es que agarraba como las propinas y ahí iba sacando como cosas de la universidad o cómo se metió a la U. No, yo en la universidad tuve beca, Ujú, porque es lo que yo les digo. A veces perder un año es falta tal vez de madurez y otros aspectos que con la vida lo vamos, porque cuando yo me gradué de la universidad me gradué como estudiante de honor. O sea, yo solo notas de 90 llevaba, pero siempre fui becada, hacía horas estudiantes, trabajaba en la universidad. Lo que sí hacía era que digamos, con el negocio, era muy buena administradora, guardaba siempre y siempre teníamos para poder pagar todo y ser muy puntuales. sí. Entonces, Daniela nace y a mí, y le voy a agradecer eternamente a la UNED. La UNED me dice, usted no deja de estudiar. Me llegaban a hacer los exámenes a la casa, me Me los hacían en acuerdo, casa. sí. Y yo empecé a ir con Daniela en el portabebé, ya yo iba a estudiar y todo. Y cuando Daniela tiene 4 años, es cuando yo tomo la decisión de separarme de tu papá. ¿Por Ujú. qué? Porque yo empiezo a ver, No le ha contado a la gente a qué se metió a estudiar. bueno, yo empecé, bueno, cuando yo, Se adelantó demasiado. ok, me brinqué 4 años. Sí. Cuando yo decido estudiar de nuevo, yo digo, ya yo no me puedo poner a estudiar periodismo. Ya no tengo, o sea, ni el tiempo, ni la vida, ni nada. Y ya soy mamá de 2 hijas. Entonces yo digo, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? Empiezo a ver carreras y yo digo, educación. Yo voy a ser educadora porque cuando mis hijas estén de vacaciones, mamá está de vacaciones con ellas. Si hay huelgas, mamá está en huelga con ellas. Entonces, Ujú. pensando en el tema de mamá, yo dije, puedo compartir con mis hijas esos tiempos. Y cuando yo veo que la UNED ofrece la carrera de informática educativa, yo dije, eso es lo mío. Porque yo me acuerdo que en los años 90 salieron las primeras computadoras y mi hermano compró una. Y yo era feliz usando Word,
Perfect, usando Lotus, no existía Excel, eran otros programas. Y entonces yo me di cuenta que me gustaba mucho la computación, que me gustaban las computadoras. Entonces vi una opción en informática educativa en la UNED. Sí. Y entonces ahí empecé a estudiar. Pero, ¿qué pasa? Entre ese proceso de nace Daniela y yo estoy estudiando, terminando mi carrera, el negocio se empieza a poner difícil. Empieza a aumentar el alquiler, el pago de personal, los productos más caros. Y entonces, y yo empiezo prácticamente que terminando mi bachillerato universitario ya a trabajar como educadora. Ujú. Y entonces yo ya no puedo estar en el negocio todos los días. Yo ya no, yo le digo, ¿por qué? Porque ya yo tengo que ir a dar clases. Entonces, la vida de tu papá y la mía empieza a distanciarse. ¿Por qué? Mm. Porque tu papá se iba de noche al negocio, llegaba de madrugada, yo me iba en las mañanas, llegaba en las tardes y él ya se iba otra vez para el negocio. Sí, no Entonces, se veían. empieza a crearse un distanciamiento de relación de pareja. Y aparte de eso, cada vez que yo le decía, hay una actividad, vamos a ir que van a matar un chancho allá en la finca, en Guanacaste, vamos. No, porque no puedo dejar el negocio. Sí, papi nunca podía No. por Que el trabajo. Carla va a salir de remolacha. Ay, qué Entonces, triste esa historia, mami. Esa historia está triste, mami. La gente me abuchaba en el gimnasio. los ¿Se puede, chiquitos. se puede creer el trauma que yo tuve en el kinder con eso? Es que era el día del agricultor. Entonces la maestra dijo de qué. Y yo dije, una remolacha es fácil de dibujarla en una cartulina morada. Carla va a remolacha. Entonces, Y en el acto cívico entonces empiezan, vamos a repasar las frutas y las verduras. ¿A quién le gusta el tomate? Y todos, a mí, ¿a quién le gusta? No sé. ¡viene la piña! La remolacha! Y todo el mundo decía, ¡bu! Y yo así en el kinder casi que llorando. Perdón. Ay, qué bueno. Bueno, entonces, y era eso. Yo le decía, vamos, vamos. No, 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 no. Entonces, mi familia prácticamente era tu tío. Ujú. Con tu tío era que salíamos mucho a pasear y Eran andábamos. buenísimas las salidas. Sí, tu tío siempre nos llevaba a pasear porque tu Sí. papá nunca podía. Ujú. Y entonces yo empiezo a verme que yo soy la que estoy como trabajo, veo las chiquitas, el negocio no está bien. Ya yo cogía plata de mi salario para ayudarle a tu papá a pagar cosas del negocio. Ah, sí. Y yo pienso que eso fue porque al yo separarme del negocio, como yo era toda la parte de la logística, la administrativa, tu papá en esa parte nunca fue como muy, Habilidoso. pues no digamos que habilidoso, sino que como que llevar el control, ¿no? Él es como muy relajado. Ujú. Entonces él siguió con el negocio como una imagen. El negocio siguió siendo imagen, pero operativamente no estaba funcionando. Ujú. Y entonces yo le empiezo a decir a él que cierre el negocio, que ya deje ese negocio, que hagamos otra cosa, que yo sigo trabajando en educación y que él empiece a vender comidas. Él es bueno para hacer rice and beans y todo. Yo le digo, empezamos a vender comidas fines de semana, pero él se apega al negocio. Él amaba el negocio. Y entonces él me dijo, no, yo no voy a dejar el negocio. Y un día yo le dije, o el negocio o yo, porque ya nosotros no somos una familia, somos una sociedad. Ujú. Y entonces yo empiezo, y yo les voy a decir algo, y no me estoy justificando, pero aquí es donde uno se da cuenta que esa desfase de edad ahí se marcó, porque ya los intereses, lo que yo quería, lo que tu papá quería, la vida que queríamos, ya no iba igual. Yo quería seguir creciendo como persona, tu papá ya era un hombre grande, ya a él no le interesaba esa parte, entonces ya íbamos en caminos distintos. Sí. Ya no había una familia, y siempre he creído que a veces los negocios de venta de licor son muy lucrativos, pero separan las familias, porque yo siento que la mía la separó por eso. Y entonces cuando yo le digo a él, hagamos y hagamos, él me dice que no, que no, que no, que no. Entonces yo le digo, mira, Carlos, la verdad es que para estar sola, mejor me quedo sola y me doy una segunda oportunidad, porque con vos estoy sola. Entonces, yo aquí no estoy jugando de víctima ni nada, no, simple y sencillamente pienso que él y yo estábamos en Ujú. en caminos diferentes por ese tema de la edad. O sea, definitivamente usted no puede, y felicitaciones a las personas que les va bien, pero a mí no me funcionó, Ujú. a mí no me funcionó. Y entonces yo ya había estudiado, ya, y yo sabía que ya yo tenía las herramientas para salir adelante con ustedes dos. Ujú. Entonces yo tomo la decisión de decirle a él, si usted no deja el negocio, yo me voy. Y él me dice que Dios la acompañe. Y entonces tomo la decisión De separarse. de separarme. Ujú. Tomo la decisión de dejar el negocio, de irme. Y eso sí,
cuando yo conocí a tu papá, la casa en la que vivíamos era de él. Entonces yo le dije, no se preocupe, la casa es suya. La que se va soy yo, porque yo algún día voy a tener una casa. Yo tengo más posibilidades de hacerme una casa que usted se vuelva a hacer una, Carlos. Y yo no lo voy a dejar sin casa. Y llegué y me fui, como el cuento de Ricitos de Oro. Nos fuimos, mejor Nos dicho. fuimos con Ujú. 3 tazas, 3 platos, 3 cucharas, 3 tenedores, las 3 camas. La casa de tu papá quedó prácticamente amueblada. Sí. Solo me llevé lo necesario para vivir. Y si te acordás, nuestro juego de comedor era tu mesita. Era de Daniela. Era de Daniela el Era una juego mesita de madera, juego de madera. con ajá. sillitas de madera. Ujú. Y cocinábamos en una espiral. ¿Te acordás que compré una espiral? No Y esa, teníamos cocina. no teníamos cocina, no teníamos nada y así nos fuimos. Ujú, Y les dije ese día a ustedes dos, vamos como una yunta de bueyes, ujú. con la mirada siempre hacia el frente Sí. y saliendo adelante. Y ahí yo tomo rumbo. Vos estabas entrando a Al primer año del colegio. colegio. Ujú, yo estaba entrando al cole y Dani estaba entrando al kinder, tal vez, algo así, no sé. Daniela tenía 4 años y medio. Porque Daniela hacía unos dramas. Sí, Daniela lloraba amargamente y lloraba tanto que entonces yo vengo y hablo con tu papá y yo digo, no, yo no puedo Lloraba ser mala demasiado. madre y separar a mi hija de su papá porque ella sufre y le digo, Carlos, retomémoslo, Ajá. intentémoslo por Daniela. Y tu papá me dice, no, ya no, Bolívar, ya no. Ujú. Y entonces nos separamos y empezamos una nueva vida nosotras 3, que es Sí. como la segunda parte, la parte que yo digo que es la parte que me hace mujer. Ujú. La parte que de verdad ya ahí yo sí me di cuenta que tenía materia. Pero le tocó sola. Claro, me tocó sola porque, bueno, en esa transición de ¿Cómo la se separación ríe? después, es que me da risa porque Yo las voy a contar. Yo me sé las historias, pero no interrumpo. conozco a un caballero Pero otra vez le lleva 20 años. de 21. Ay, Dice- peor. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra, pues presente, me confieso. Me vuelvo a meter con un hombre que me lleva 21 años, un Ujú. caballero. Ahí sí yo les puedo decir, bueno, sí, siempre es desfase la edad, pero fue un caballero. Sí. Fue un hombre que me enseñó a ser mujer, un hombre que me trató como una dama, un hombre que se preocupó por mí, un hombre que me ayudó a los inicios porque pasa que cuando yo me separo de tu papá, y usted lo sabe, Sí. no solo se rompe la relación matrimonial, se rompe la relación paternal y Ujú. sobre todo la relación económica. Tu papá no me empieza a ayudar, no me da nada y yo empiezo sola. Y el primer año yo no sé nada de tu papá, o sea, económicamente cero. Sí. Y es este señor el que viene a ayudarme. Yo tengo que decir que de todos sus novios, él, no vamos a decir el nombre, casi se me sale, él ha sido de los mejores, o sea, en esa etapa, ¿verdad? De la vida, o sea, de adolescente. Fue de los mejores porque se preocupó inclusive por sus hijas y se preocupó mucho inclusive por mí que estaba en el colegio y que estaba empezando y toda la cosa. Sí, él me ayudó mucho, me ayudó mucho en todos los aspectos económico, él me ayudó a conseguir una casa para irme y de todo. Ujú. Y creo que él fue el que me dio ese empuje porque en algún momento él me dijo, porque tu papá y yo nos separamos físicamente durante como un año, no Ujú. dormíamos en la misma habitación ni nada. Y en ese entonces él me dice, o sales de esa casa o te quedas, pero yo no voy a hacer el papel de amante. Con toda razón. Sí, entonces es cuando yo tomo esa fuerza y me voy. Ujú. Y entonces empezamos una relación, 5 años, duramos en esa relación. No, ustedes no duraron Sí, 5 claro, fueron años. 5 años. Mami, el otro, el innombrable, Ajá, ok. llega cuando yo estoy en noveno. Ajá, pero el cacas, dijo aquella amiga. Ajá, ese llega cuando El que no, no debe ser ustedes nombrado. duraron como 2 años, Ok, mami. no, pero o sea, vamos por Ah, partes. es que usted No, empezó, no, 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 usted no. empezó con él antes. No. Sí, exactamente. Un año antes de que yo salga de la casa de tu papá, yo empiezo mi relación. Ajá, Y ajá. entonces cuando yo me voy ya y empiezo con él, la relación así como mutua duró 2 años. Ujú, ujú. Pero cuando nosotros nos dejamos, que nos dejamos y vuelvo a caer en lo mismo, la diferencia de edad. O sea, él era un caballero, pero por ejemplo, él me decía, una dama no anda con el cabello suelto. Ay, sí, yo me acuerdo. Una dama no va al gimnasio con la ropa deportiva puesta, se va con su ropa y en el gimnasio se cambia. Una dama no Ay, se va a no. trabajar a bingos un sábado a la escuela porque el gobierno no te paga para eso.
¿Por qué tienes que andar metido? O sea, teníamos diferentes Cosas de ideologías. señor, cosas de Cosas de señor. señor, cosas de ideología, cosas de cultura también. Sí, porque En- era extranjero. Sí, entonces, Bueno, pero es. sí, pero siempre lo voy a recordar con mucho cariño. Y Sí. entonces, cuando yo estoy con él y él me ayudaba a pagar la casa. Y una vez yo fui a Golfito y me acuerdo que cuando veníamos me dice, bueno, como usted se va a Golfito con sus amiguitas, yo este mes no le puedo ayudar a pagar la casa. Oh. Entonces yo le digo, no se preocupe, que ni este ni los que vienen. Ya yo Ujú. era otra persona, ya era una persona más segura. Ujú. Entonces yo empiezo a buscar una casa y siempre le voy a agradecer a mi amiga Silvia Monge que me dice, hay una casa que están alquilando a la vuelta de la mía. Y me Ujú. quedaba a 600 metros de la escuela donde yo daba clases. Ujú. Entonces yo empiezo a buscar la casa, me la alquilan y la señora me dice que me la vende. Y en ese entonces yo digo, Dios mío, yo no tengo para comprar una casa. O sea, yo estaba empezando como educadora, tenía muy poco tiempo. Sí. Entonces, me acuerdo que aunque ya yo no tenía una relación con ese señor, yo le escribo. Él estaba en Europa y le escribo. Le digo, vieras que me ofrecen una casa, pero me da mucho miedo. Y él me dijo, éntrele, porque usted es una mujer valiente y lo va a lograr. Eso sí tenía él. Él siempre me daba mucha seguridad. Siempre me decía que yo era una mujer inteligente, que era una mujer importante, que yo podía lograr lo que me proponía. Y entonces esa casa la empezamos a alquilar Ujú. y empiezo yo a hacer, y nunca se me va a olvidar algo que vos me dijiste una vez. Cuando nosotros alquilamos la primera casa, yo nunca le puse cortinas. Ujú. Y cuando me fui a esa casa, usted me dice, mami, ¿por qué le está poniendo cortinas? Y yo le dije, no sé, Carla, Dios me dijo que le pusiera cortinas a esta casa. Lo que yo no sabía es que esa iba a ser nuestra casa. Sí. Y entonces yo empiezo a hacer todos los trámites para comprar la casa. Y la señora me dice que me da tiempo y la gente le decía, yo le pago, aquí tengo la plata, el efectivo, yo le compro la casa ya, ya, ya. Y la señora decía, no, porque yo le mantengo la palabra a esta muchacha hasta que ella me diga que ella no puede comprarla. Y les estoy Qué linda. hablando, ¿y por qué digo que era duro? ¿Y por qué yo aprendí a ser mujer? Porque empecé, un día me hinqué y le pedí a Dios y le dije, Señor, te lo pido, dame salud. Dame salud para trabajar mucho y dame trabajo y yo pongo lo demás. Solo te pido salud y trabajo y yo te prometo que pongo lo demás. Y a partir de ese momento me empezó a salir trabajo a diestra y siniestra. Como yo era profesora de informática, entonces tenía mucha habilidad para trabajar en computadora y en ese entonces entra al Ministerio de Educación un programa de registro digital. Ya las notas no se hacían a mano ni a cartulina amarilla, sino que se hacen en formato digital. Hay que llevar lo que se llamaba el PIAT, que era un Ujú. registro de expedientes de estudiantes. Y muchas compañeras que no tenían conocimiento de la tecnología me empiezan a contratar para que yo les haga el trabajo. Ujú. Entonces yo me convierto en la digitadora de exámenes, de listas, de todo lo que tenía que ver con la parte digital. Hacía registros, hacía notas, llevaba los registros expedientes, todo. Yo trabajaba 16 horas diarias Ujú. tenía en ese entonces como 15 maestras, no solo de la escuela en la que yo trabajaba, sino de otras escuelas, porque la bola se regó y entonces ya me buscaban y me contrataban. Ujú. ¿Por qué? Porque tu papá seguía ausente económicamente. Ujú. Entonces, aunque la ley decía, porque cuando uno se divorcia, la ley dice que tiene que fijarse una pensión, tu papá no aportaba. No, y usted nunca le fijó pensión No, tampoco. y nunca lo perseguí, nunca fui a poner una demanda ni nada de eso. Y entonces, en ese entonces, la pensión, en ese entonces no, toda la vida, la pensión fueron 100,000 colones para las dos, Ujú. 50,000 para cada una. Y con eso No hacíamos nada. no hacíamos nada, o Sí, sea, no. no. Cero. Entonces yo seguí trabajando y entonces empecé a trabajar y a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y entonces me salió la opción, mi salario subió, yo pude liquidar muchas deudas que tenía, que venía arrastrando del bar, que había Ujú. pedido préstamos y ya me dan la liquidez para que me prestaran en caja de ande. Para la casa. Y me dan la casa y la compro y la puedo comprar. Y entonces empecé a trabajar y a pasar muchas cosas. Y aquí con esto solo quiero dar un mensaje. Tal vez muchos dicen, pero es que usted estudió, usted tuvo una profesión, pero yo elegí estudiar, no tuve la oportunidad. O sea, y esa fue una decisión que yo tomé porque por mis malas decisiones. Al final, esas son mis decisiones y son las cosas que uno tiene que asumir.
Pero empecé a trabajar tanto y tanto que con eso te di estudio. Te di una carrera universitaria, tu hermana actualmente estudia. Y de esa historia, la casa, ya me faltan 4 años para Terminar cancelar de la casa. pagarla. Mami, pero se acaba de adelantar como Años luz. 10 años. Bueno, ¿en qué parte quiere que nos devolvamos? No, vamos a ver, bueno, el cole, este señor se dejan y usted empieza con otra pareja, también muy Ajá. importante. Esa relación a usted la trajo de arriba para El, abajo. el amor de Roberto. Ajá, que no lo supera. El que no debe ser nombrado. Yo quiero decir algo muy importante. Yo a él nunca lo quise, pero curiosamente, y si un familiar de él lo está escuchando, yo a la familia de él siempre la valoré mucho. O sea, como a sus hermanas, a su mamá, o sea, la empezamos a ver casi que una abuela cuando le íbamos a visitar. Entonces, a él nunca lo quise, pero a su familia, como que sí, siempre nos trataron muy bien, siempre nos Sí. recibieron muy bien. Bueno, entre el señor grande, entre el señor grande Esta persona. y esta persona, hubo otra persona. Pero eso fue algo muy fugaz. ¿Quién fue? Ay, aquel Tito que... Ay, no, ya me acordé, sí, no, qué desastre. No, vean, a mi mamá en las relaciones nunca le fue muy bien, quiero que lo sepan. No. Y eso es la parte que uno ahora ve mucho en la psicología, Ajá. de que uno siempre atrae los mismos patrones y repite. Y si ustedes se Sí. fijan, mi mamá se casa con un hombre grande buscando un hogar para sus hijas y yo me busco 2, no uno, Ujú. 2 que fueran grandes, ¿verdad? Ujú. Entonces, Sí, son patrones. sí, entonces cuando yo vengo y conozco a Ujú. el innombrable dijo Roberto, Ujú. cuando yo lo conozco a él, un hombre que me lleva 1 año de diferencia. Ujú. Sí, Yo me ya vuelvo más, loca. sí, ya más iguales. Ah, sí, me vuelvo loca, mismos pensamientos, mismas ideologías. Nos conocimos, hicimos una química increíble. Fueron años lindísimos, fueron años muy bonitos porque compartí cosas muy bonitas. Solo que tenía un problema. Era muy enamorado. Perrísimo, o sea, esa es la palabra. Y ahora yo me río, pero En su fueron momento 11 le dolió. años, fueron 11 años que calé. Sí, pero algo que quiero que mencione, Ma, porque creo que le puede ayudar a otras mujeres, es que 11 años, pero como desde el año 3 ya le había hecho una No, infidelidad. desde el año 1. Bueno, imagínese. Desde el año 1 ¿Y llegó qué? una mujer a buscarme a la escuela, al trabajo, y me dice, ¿Sabías ese dato? Por eso él es el que no debe ser nombrado. Ajá, ajá. y ella me dice, ¿usted sabía que yo tengo 10 años de tener una relación con él? No, y no. Esa no me la sabía. Yo tampoco me Sí, sabía claro. Ese esa. toque no me lo Claro. sabía. Y me dice Wow. la tipa, me dice, que ni me acuerdo quién es, me dice, 10 años. yo los vi comprando un colchón en el Hipermás, se llamaba Hipermás. Walmart. Ajá. Ajá. Y entonces me dice, y cuando yo le reclamo, él me dice que es que una compañera de trabajo se va a casar y ese colchón lo compraron para regalárselo entre todos los compañeros como Qué regalo de bodas. Claro. Lo que no era el colchón era para nosotros. Ay, no. Entonces, sí. Pero a ver, quiero hablar de eso. ¿Por qué le costó tanto salir de eso? Porque fueron varias veces. Ok, aquí sí esto hay que detenerse y esto es muy importante. Se crean apegos. Los apegos se crean por muchas cosas. Hay apegos hasta de carácter sexual. Ujú. Entonces, la afinidad que usted pueda tener con una persona te puede llevar a que crees que solo con esa persona vas a lograr esas cosas. Y entonces también la inseguridad, porque yo me sentía que a mí no me iba a volver a ver otro hombre. Mm, Yo conozco a esa persona cuando yo tengo 39 años, o sea, todavía estaba llena de vida. sí. Pero desde el año 1, que verdad que yo me doy cuenta que él me es infiel, yo perdono. Y ese es el primer peor error de mi vida. Porque después de ese no vino 1, vino 2, vino 3. Yo vivía siempre en una zozobra, en un susto. Yo le revisaba el teléfono. Ujú. Yo vivía obsesionada con encontrar algo para decirle váyase, pero a la vez no me atrevía. Y así me la tiré 11 años. 11 años en eso y en pleitos, en discusiones, en que me encontraba mensajes, en que, o sea, yo ya estaba enferma, Ujú. enferma de estar viviendo en una agonía con una persona que no me generaba esa seguridad.
Y yo llegué a un punto en que ya yo decía, yo soy la tóxica. Ya sí existía la palabra tóxica. Y me volví tóxica. Me volví tóxica porque solo vivía obsesionada con encontrar cosas. Una vez, yo no sé si usted se acuerda que una vez a medianoche la monté a usted al carro, vuelta loca, sí. la monté a usted, a Daniela, a Lizzy, la perra, y a María Fernanda, mi sobrina, en el carro. Ahora me río, pero en el momento yo Sí. decía, esta mujer, o sea, ¿qué le Las pasa? monté a medianoche y me las llevé para Santa Cruz Ujú. a ver si él estaba durmiendo con otra persona. Ajá. Porque esa persona era agente de ventas. Ujú. Y entonces siempre andaba por todo el país y entonces A veces no dormía en casa. a veces no dormía en casa. Y entonces ese día yo lo llamé en la noche para decirle buenas noches, según yo, toda romántica. Y cuando yo le digo, hola, o sea, porque a mí me gusta jugar de sexy. Ujú. Entonces yo vengo y le hablo por teléfono y le digo, hola. Y me dice, ¿estás afuera? Ay. Cuando él me dice, ¿estás afuera? Yo le digo, ¿cómo que estoy afuera? ¿A quién está esperando? Y ya empieza la tóxica y taca, 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 taca. O sea, yo lo reconozco. Era una Ajá. necia. Sí, pero es que él le dio Material para ser necia. material. Sí, Entonces, claro, si uno lo ve, ¿verdad? Desde el momento uno, pues debió haberlo dejado porque tenía que darse a respetar, pero entiendo que salir de esas cosas para muchas mujeres, inclusive hombres, no es sencillo, ¿verdad? Es todo un no, tema. para nada. Y entonces yo me vuelvo loca y me monto al carro con ustedes y llego y lo primero que hago, señoras jóvenes que escuchan esto, no caigan en estos errores. Lo primero que hago es ir a revisar el cesto del basurero. Porque los hombres, a menos que defequen, Ujú. no se limpian casi nunca y no va a haber papel higiénico envuelto como una No mujer. tienes que dar tanta descripción, Sí. la gente ya entendió. Sí, ok, pero entonces yo dije, si aquí hubo una mujer, aquí va a haber papel higiénico. Ujú. Y entonces, cuando yo no lo veo, a mí me vuelve el alma a la Aunque vida. eso tal vez la gente está apuntando el tip, revisar el cesto por papel higiénico. O sea. Esa no Y me a la mí- sabía yo. Y a mí me vuelve el alma a la vida porque yo dije, no estaba con nadie. Y entonces yo me vuelvo a enamorar de ese hombre y hacemos el amor. No y de tiene que todo. contar eso. Sí, la gente sabe que eso pasa. Nadie le importa si Claro, lo esas hizo o no son lo de las- hizo. O sea. Esas son parte de esos apegos que se crean en esas relaciones tóxicas. Ajá. Entonces, y así vivíamos. Era un ir y venir de desconfianza, de revisadera, de cosas. Sí. Y un día, y yo creo que esto no lo sabe él, y si ve este episodio se va a dar cuenta hoy, un día me le invento que le pagué a un investigador privado para que lo siguiera. Mami, usted estaba loca. No, loca. Una loca. Demasiado. Y entonces yo me le invento que pagué un investigador privado y le digo, usted está con una chavala en Pérez Celedón. No, ¿cómo es? Ya empieza usted. Luego yo tengo las fotos. ¿Quiere que se las enseñe? Y él se queda y me pela los ojos. Y le digo, ¿quiere que le diga por qué vine hoy a Guanacaste con usted? Porque aquí lo conocí y aquí me voy a despedir de usted. Porque usted me está engañando. Y entonces él se queda así y le digo, yo no lo puedo creer. Y me acepta que andaba con una persona en Pérez Celedón. Ay, no. Y Oiga, usted- ni tan loca, le funcionó. Le le funcionaban los métodos. No lo o sea, puedo Sí, creer. Una mujer muy estratégica. Sí, Sí, entonces. O sea, le No, ganó, una mujer loca. Le ganó al mago oscuro, al señor oscuro, le ganó un pleito. ¿No? Y él me lo confiesa. Uy, no, Y no. entonces yo empiezo el hostigamiento, pero ese era mi problema, que no era que yo descubriera las cosas y cortaba, no. Yo empiezo con el hostigamiento y la Ujú. necedad y del y Ay, no, qué reclamar feo y vivir reclamar y así. reclamar. Y entonces hasta lo empiezo a hostigar a él y a joder. Ujú. Y entonces él me dice, bueno, ¿y el qué? El detective no le dijo que yo pasé a la farmacia a comprar preservativos. Entonces yo dije, no puede ser, esto no lo puedo creer, o sea. Ay, mami, qué feo vivir así. Y yo lo que quería era como que No, él me. no, no, Yo, no, o sea, a mí no. solo me faltaba que me la presentara, Sí. que me dijera, es ella. Vamos a tomar café. Y entonces yo tenía un montón de sospechosas. Todas eran sospechosas. Todas Dios sus clientas mío. eran sospechosas. Ujú. Y entonces así vivimos. Y vea, bueno, y esa es una de las tantas y tantas que fui a recoger las cosas. Iba, recogía las cosas, ya no más. Nos separábamos, lo dejábamos. Y entonces empezaba otra vez el coqueteo, empezaba él otra vez a conquistarme y yo volvía a ceder y a ceder y a ceder. Y así. Una vez, para que la gente tenga noción de cuánto tiempo duraron, yo fui a mi primer taller a Guanacaste. O sea, imagínense, yo ya estaba con el negocio. Fui a mi primer taller a Guanacaste y mami me dice, no, yo me voy a separar de esta persona y voy a ir donde mami tenía unas cosas donde la mamá de él, que vivía en Guanacaste.
voy a ir a recoger mis cosas, no sé qué, mientras usted al taller, yo voy a recoger eso. Y yo, listo, mami, dele. O sea, mami, yo no le hacía caso con esa relación, ¿verdad? Porque tantas veces, no, todos los diciembre nos decía, yo voy a terminar con él. Y yo, bueno, ajá. Entonces se va y yo estoy dando el taller y mi hermana, creo que Dani, ¿verdad? La acompaña. Dani y Y Arlene. Arlene, una amiga de mami. Y usted al final no recogió nada, creo que fue. Claro, recogí la bicicleta. Ajá. Y lloraba y lloraba y fui a la playa, me despedía de la playa y todo porque vivía en la costa. No, vean, ahora nos reímos. Sí, ahora nos reímos. Ahora Yo nos antes reímos, decía, pero- Dios mío, Pero solo Dios dale. sabe el sentimiento con el que yo lloré. Yo decía, dale iluminación en la cabeza, señora. Pero yo decía, ¿cómo no logra salir? Yo me acuerdo que yo le decía a Sí. mis amigas, no entiendo por qué no lo logra. Es que ese madre era un mago, qué rajado. Y una vez también le sacaste la ropa a la sala y ya él se va a ir y no se fue. Y yo decía, me fui yo primero, yo creo, ¿o no? Sí, te fuiste Me vos fui yo primero, y sí. te fuiste, sí, me acuerdo que me dijiste, mami, me voy Ya estaba cansada. porque ya él. estoy cansada Ya de no verlos, podía. porque ya no era, y yo me acuerdo que usted me decía, él, nada que ver, o sea, no hay problema con él, como persona no es mala gente, porque siempre me decías que no era mala gente, pero que ya estabas cansada de ver esa relación tan tóxica que teníamos los dos. Él no se metía con nosotras, gracias a Dios, además no sé cómo hubiera reaccionado, pero era cansado de estar en un ambiente donde había discusiones, donde usted no, ya no sabe, o sea, era No, agotador. y era vivir en una desconfianza. Ah, bueno, y tras de eso, no, es que uno tontito, yo no sé, hay un dicho que dice, usted es tontito, su mamá la peina así, yo no sé si era que mami me peinaba, Ujú. porque a veces me daba su teléfono y me decía, ¿me puedes descargar una lista que me mandaron del trabajo y tengo que descargarla? Y se le Entonces encontraba cosas. me tenía que meter a las imágenes y claro, y la tóxica tenía que revisar todo. Entonces revisaba y me encontraba cosas que no tenía que ver. Mensajitos fotos. como que decía, me acuerdo un mensajito que decía, un beso, yo no te robo un beso, yo me la como toda a usted. Ay, no, 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 Ajá. no, no. Entonces, ese tipo de imágenes y coqueteo y finteo, Sí, puro sí. finteo con otras mujeres. Y entonces, entonces yo, ya ahí era y uno se acostumbra, vean, y eso es lo peor que le puede pasar a uno, que usted se acostumbre a vivir así. Pero llega un momento que yo empiezo a decir, y yo vean, todas las noches me acostaba y yo le rezaba a Dios y yo le decía, Señor Padre Celestial, ponme a alguien en mi camino. Yo necesito salir de esto. Eso es como estar en algún vicio, porque yo necesitaba salir, pero no tenía las fuerzas para hacerlo. No tenía el amor propio para hacerlo. Y yo le pedí a Dios que me pusiera, yo pensaba que conociendo otra persona, Eso le iba a decir que no necesariamente con Ajá. otra persona tenía que salir. pero de yo ahí. creía que esa era mi solución, conocer a alguien. Y entonces yo le decía a Dios, ponme a alguien. Y sí, Dios me ponía gente, pero yo no me atrevía a nada porque yo sentía que yo debía continuar en esa relación y que tenía que, y que se iba, y que todo el tiempo era, es que yo sé que él me ama. Yo sé que él me ama, yo sé que él me quiere, y yo sé Ujú. que él no, y siempre era esa era mi retórica de que sí, él me ama y va a cambiar, él me ama y va a cambiar. Bueno, ¿qué la hizo entonces lograr salir de eso? Empiezo a ver un psicólogo en YouTube. Ujú. Entonces, Fernando Leiva se llama. Empiezo a ver a Fernando Leiva que empieza él a hablar del amor propio. Te ama, pero te engaña. El narcisista. No te es fiel. No te valora lo suficiente. Y esos eran los temas que hablaba Fernando Leiva en sus programas. Y empiezo a verlo y empiezo a darme cuenta que esa es mi realidad, que esa es la vida que yo estoy llevando. Y entonces empiezo a decir, yo no puedo amar más a alguien que a mí misma. Y empiezo a terapiarme y empiezo a terapiarme. Y me acuerdo que yo una vez le dije a usted que uno de mis temores más grandes de terminar la relación era Guanacaste. Yo amo Guanacaste, sobre todas las cosas. O sea, Sí, yo, como si Guanacaste se fuera a ir a algún lado. sí, pero y yo sueño y mi jubilación, que está Ajá. próxima, yo digo, me voy para Guanacaste. Ujú, Y usted me dijo ese día, mami, pero es que usted no lo necesita a él para ir a Guanacaste. ujú. Usted trabaja y usted puede ir a Guanacaste con sus amigos. Y entonces yo empiezo a decir, sí, yo puedo ir a Guanacaste, ¿acaso que tengo que ir a la...? Y empiezo y empiezo y empiezo y empiezo. Y entonces ya yo lo empiezo hasta a ver feo. Ya empiezo a verlo feo, ya me molesta, ya me choca, ya no me importa si va o si viene, si está o no está, si hace o no hace. Y un día hablo con él serenamente y le digo, ya no más. Yo no soy feliz. Él tampoco era feliz, hay que aceptarlo. Él también Ujú. estaba cansado de mí. Y él me dice, sí, yo tampoco soy feliz. Entonces yo le dije, entonces mejor separémonos. Pero él me dice, no, intentémoslo. Y yo le dije, no, no y no. Y entonces
ustedes apostaron, ustedes son unos Ya desgraciados. Roberto estaba así. Roberto lo conoció Claro. gran Sí, parte. Sí. Claro. que sí. Es que Sí. el mae no era mala nota. El mae tiene sus cabronadas. Hizo un par de cabronadas que yo dije, mae, no, sí, se Y pasa. porque eso no lo convierte en una buena persona. No. El mae era buena nota, no buena persona. Son cosas diferentes. Ujú. Pero yo me eché como la mitad de todos estos cuentos, ya yo estaba, digamos. Sí, ya Roberto estaba. Claro, sí, Roberto estaba bien. Entonces, Ujú. ahí es donde y ustedes apostaron, son... Y creo que hasta, inclusive, me atrevo a decir que la llegada de Roberto la ayudó a ver como una parte masculina también, porque yo me acuerdo que usted hablaba con Roberto y Roberto le decía como Tati, pero tal y tal y tal cosa. Sí. Porque entra un miembro, Claro. entra una versión masculina en nuestra casa. Y una persona externa que ve las cosas desde otro punto de vista, Claro, sí. porque uno se ciega. Y entonces es cuando yo tomo la decisión y digo, sí, no, ya no más. Y decido terminar la relación. Y no fue fácil, Ujú. no fue fácil. Uno empieza a creer que es nada más decir ya no más, no, porque claro, después viene la parte de intentémoslo de nuevo, hay amor. Y claro, había amor. O sea, yo les puedo decir que yo lo dejé amándolo. Ujú. Lo amaba con todo mi corazón. Pero tuve que tomar una decisión porque ya yo me estaba enfermando. Yo ya me estaba volviendo una persona que no era yo. Perdón, mami habla y yo me imagino un episodio de Rafa, el psicólogo. Ajá. O sea, si no han escuchado los episodios de Rafael, por favor vayan a escucharlos porque puede ayudar mucho a aclarar este tipo de versiones. Sí, es que Carla, vea, tal vez la historia suena muy bonita y suena como que, sí, Tati salió adelante, pero yo tengo 23 años de trabajar para el Ministerio de Educación y durante 23 años y hasta la fecha sigo trabajando entre 14 y 16 horas. Se vuelve un rol de vida. Ujú. Hay un desgaste físico, hay una gran satisfacción y hay un momento en la vida en que uno y las mujeres que tienen que salir solas adelante tienen que decir, o soy feliz o lloro. Y cuando yo digo esto es cuando me quiebro, porque la vida no me dio oportunidad de llorar. Ujú. La vida no me dio la oportunidad de decir, me voy a dedicar a llorar. Yo he tenido una sonrisa siempre en mi vida. Las personas que me conocen siempre me dicen, usted siempre está alegre, usted siempre está feliz. Porque yo dije, o soy feliz o lloro. Y me di cuenta que ser feliz es más fácil, que ser feliz. Y a pesar de todo lo que viví y esa mala decisión de quedarme en una relación de tantos años que me hizo, también me enseñó a ser feliz porque aprendí a llevarla feliz. Y tal vez es una careta. Ujú. Hay una canción que se llama Payaso Ujú. y la canción dice que vivo con una careta. Y no es que yo viva con una careta porque yo no vivo amargada, pero cuando yo me tengo que devolver a mi pasado, cuando yo tengo que pensar en esa niña abusada, cuando yo pienso en esa mujer que tuvo que salir con 2 chiquitas sola adelante, pero que Dios le dio la oportunidad de estudiar y de tomar buenas decisiones posteriores, es cuando yo digo, valió la pena esa felicidad. Ser feliz te ayuda, ser feliz te hace persona, te hace tener valor. Creo, mami, que más allá de ser feliz, lo que usted puso en su vida fue como actitud. Y prioridad. Y actitud porque era como, no me puedo quebrar porque, o sea, me puedo quebrar, pero me tengo que levantar porque tengo 2 hijas, porque tengo una vida, porque tengo trabajo. O sea, tomó la decisión de tener una actitud como de, tengo que seguir hacia adelante y estar con una actitud positiva porque si no, y todo se cae. No, Carla, y no solo es eso, hija, te lo voy a decir hoy. Tenía 2 hijas, tenía por quién vivir, tenía por quién luchar, tenía un motivo para hacer todo lo inverso de mi mamá. Sí. Nunca maltratarlas a ustedes, no permitir que alguien me las maltratara. Cometí muchos errores como mamá en esos 11 años, yo lo admito, me equivoqué en muchas cosas que hice y hoy me arrepiento y hoy me duele porque tal vez fallé ahí como mamá, me faltó esa priorización que eran ustedes. Y lo voy a decir, a veces un cumpleaños de ustedes, yo les decía, lo cantamos miércoles o jueves porque yo viernes me voy para Guanacaste, porque era una regla irnos todos los viernes para Guanacaste. Y no importaba si era el Día de la Madre, el cumpleaños de suyo, el de Dani, yo me iba. Pero entonces aprendí y creo que siempre he tenido esa máscara, esa careta, pero
pero también dije, no me puedo dar el gusto de estar siempre llorando y llorando y pobrecita yo y la víctima y victimizarme. No, o sea, tenía que ponérmela y tenía que ser mujer y sacar a estas dos chicas adelante. Y como se los dije una vez, éramos una yunta de bueyes. Entonces, lo logré, creo que lo logré. Ya usted es una mujer, su hermana ya está a punto de terminar su universidad y, y ya Dios me premió porque a pesar de, yo soy una mujer y mucha gente, una vez una amiga me dijo, quédese sola, disfrute la vida, viva, ¿para qué necesita un hombre usted en su vida? Yo no necesito un hombre. Ya yo aprendí a mantenerme sola. Yo, o sea, yo no necesito, pero sí necesito un compañero, sí necesito amor, sí necesito afecto. Y yo siempre, desde que yo me separé, yo le he pedido a Dios cada noche que ponga en mi vida una persona que sea recíproca conmigo. Y cuando hablo de recíproca en todos los sentidos, en el respeto, en el cariño, hasta en lo económico, porque yo no puedo mantener a nadie. O sea, yo me mantengo yo y mantuve a mis hijas, pero ya otra persona no. Y entonces, ya ahora conozco a alguien, creo que estoy fortaleciendo una Pero relación y espérese, construyéndola. no se Ah, ok, adelanta demasiado. ok. Entonces sale de la relación y ¿qué empieza a pasar para Tatiana? O sea, ¿en qué etapa estaba cuando ya sale de ahí? Ay, bueno, fueron 4 años, 4 años muy bonitos. 4 años en que me hice un amigo que me ayudó mucho. Me ayudó muchísimo, muchísimo. Siempre lo voy a llamar y lo voy a recordar por eso, porque me dijo: "Usted es una mujer muy linda, usted es una mujer muy guapa, muy bella, es una gran mujer, usted vale". Y empecé a creérmela, empecé a cuidarme más físicamente, empecé a ser más vanidosa, empecé a pasear, empecé me di la oportunidad de viajar, de conocer. Él era un amigo mucho más joven que yo, chiquillo. Y entonces con él compartí mucho. Aprendí a amarme como mujer y a valorarme y no permitir que llegara. Y bueno, y les puedo decir que en esa transición también conocí muchas personas, conocí mucha gente en estos 4 años anteriores y ahí anduve brincando por aquí, por allá, conocí ahí que no. Y entonces Ujú. yo iba así, check, 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 iba descartando porque eso sí es importante. Cuando usted tiene amor propio, usted no va a permitir que vuelva a llegar otra persona igual a su vida. Es cuando usted se da cuenta, tengo amor propio. Porque cuando todos esos años anteriores yo repetía patrones, patrones, hombres mayores, hombres que me mandaban, hombres que me dominaban, hombres que me obligaban, hombres que entonces ya empiezo a decir no, hasta que no llegue, o sea, nadie es perfecto, ni yo lo soy, pero por lo menos cumple con las características mínimas de lo que uno espera de una relación. Sí. ¿Qué mensaje? O sea, quiero preguntarle hasta acá, ¿qué mensaje le da como a las mujeres que están escuchando este episodio y ahorita son mamás solteras, están viviendo una etapa tal vez similar o complicada y tal vez se sienten que ya no pueden más con todo este tema? Porque algo que yo me he dado cuenta ahora en el embarazo es que muchas mujeres no tienen a su pareja o no un papá presente realmente, y eso es lo que la gran mayoría vive. No siempre es como que es la familia, ¿verdad? Que está, pero ¿qué mensaje les das a esas mujeres que ahorita sienten que no pueden más y que se sienten como muy solas, maternando solas? Cuando uno le toca sola la maternidad o la crianza de los hijos, uno en ese momento no piensa en la necesidad de tener una pareja, a menos que sea para un apoyo económico, porque es duro. Pero los que más sufren son los hijos, los que sufren. Entonces, es ahí cuando uno como mamá tiene que darle a los hijos, le toca a uno la doble función de darle el amor de mamá y la carencia del papá presente. Entonces, yo mi consejo, es difícil dar un consejo porque cada quien tiene su propia vivencia. Un día alguien me preguntó, ¿cómo tomó usted la decisión o cuándo hay que tomar la decisión de dejar a alguien? Y yo le dije, eso no hay una receta, eso tiene que salir del corazón y del pensamiento cuando usted conecta mente con corazón y tiene la capacidad de hacerlo. Porque muchas mujeres viven en situaciones no solo de un hombre infiel, sino de un hombre agresivo, un hombre alcohólico, un hombre con drogas, Ujú. o sea, muchas cosas, pero y ellas lo saben, así como yo lo sabía que vivía con un hombre infiel y no tenía la capacidad de hacerlo hasta que un día fui yo. O sea, hasta que usted decida ser usted. Soy yo la que toma la decisión. Yo tengo el control, yo busco ayuda.
A mí todavía yo sé que a mí me falta asistir a un psicólogo. Yo tengo que soltar y abrir esa caja de Pandora que tanto daño me ha hecho, porque la tengo ahí reservada. Pero también a veces he entendido que eso fue lo mejor que pude hacer en mi vida. No permitir que esos miedos, que esas inseguridades y todo eso que he vivido no me permitiera crecer. Pero mi consejo es que traten, por lo menos, de nunca creer que por buscarle un hogar a sus hijos van a aceptar a cualquier persona en su vida. Sean selectivos, piensen bien. Y no solo para las mujeres, hay hombres también Sí. que toman malas decisiones en sus relaciones de pareja. Y las relaciones de pareja son difíciles, no son fáciles. A uno le cuesta criarse con los hermanos, que son con los que nace. Ahora con una persona que es ajena a la vida de uno. Ujú. Pero yo sí les digo, mujeres y hombres, ámense ustedes. Pero el amor propio no es primero yo, segundo yo y no me importa el mundo. No, uno tiene que ser humano y eso no se puede olvidar. El carisma, el ser siempre amable, el entender a la gente. Porque eso, a veces la gente también cae en el error del egocentrismo y se vuelve narcisista. Y no se trata de eso. Ujú. 55 años. ¿Qué esperas para no quiero decir como lo que le queda porque suena muy mal, No, no, no. Vea, pero para los años venideros? vea, le voy a decir algo y esto es muy cierto. Ajá. Estadísticamente yo ya casi que consumí el 75% de mi vida útil, de mi vida general, porque yo no voy a llegar a los 100. Probablemente no llego a los 100. Entonces, porque la estadística no dice que todos lleguemos, habrán personas, pero la estadística no me lo dice. Ajá. Entonces, a mí este 25% de vida que me queda es mi vida. Y hay una canción que dice, yo lo vivo a mi manera. ¿Por qué? Porque yo siempre fui sumisa con mis tías, siempre le tuve miedo a mis tías, le tuve miedo a mi abuelita, no tuve abuelita paterna, siempre le tuve miedo al mundo y a decir que no, y siempre era sumisa y yo hoy en día, yo vivo a mi manera, yo vivo mi vida, ya no me importa lo que piensen mis hijos, no me van a mandar, ya no me importa lo que piense mi pareja, no me va a mandar, o sea, podemos construir, pero no me manda. Ya Ujú. no me importa lo que piensa mi jefa, tampoco me manda, mis compañeros, o sea, ya yo empecé a hacer lo que a mí me gusta, a ser libre. Y es una libertad tan bonita, que es una libertad de elección, de yo elijo lo que yo quiero para mi vida. Entonces, ¿qué espero yo para este 25% que me queda? Disfrutar, que Dios me dé la oportunidad, que Dios me dé salud. Siempre le he pedido salud a Dios. Yo se le digo, Señor, dame salud y lo demás lo pongo yo. Disfrutar para ser abuelita, Ujú. para disfrutar este nietito que Dios me da la bendición de tener, que yo sí lo recibí con todo el amor del mundo. Sí, sí, es tan diferente, ¿verdad? Como Sí, lo que usted vivió a lo que yo estoy viviendo ahora. sí, y el día que me dijiste, tengo miedo, yo tengo miedo, Carla. Yo tengo miedo de que algo te pase. Tengo miedo que a bebé le pase algo. Ujú. Yo siempre tengo miedo. No, mami, no va a pasar nada. No, no va a pasar nada porque Dios así lo quiere, pero siempre hay Sí, miedos. Uno nunca deja de ser mamá. sí, siempre hay susto. Somos las mamás que amamos a nuestros hijos. Muchas gracias, mami, por haber venido hoy. Espero que te haya gustado mucho. Sí, me quebraste. Tengo esa habilidad. Me quebraste, sí. No, pero muchas gracias por abrirse, porque yo sé que no son exponerse ante gente que tal vez, sí, no, gente que tal vez no, gente que no la conoce, nunca es fácil, siempre se lo digo a todos los invitados, no es sencillo, pero siempre hay algo que los invitados dicen que puede ayudarle a otra persona y esas son las cosas valiosas que aportan el podcast. Entonces, gracias por haber venido y contar su historia. Bueno, gracias por darme la oportunidad. Mm, Quiero decir nada más que el mundo sepa. que el mundo sepa que todos los amores que tuve, todos los amé y que todos me han enseñado algo. La vida siempre te deja enseñanzas. Bueno, hay algo que yo tengo que decir del innombrable que creo que nunca se lo voy a perdonar. Bueno, no perdona, yo ya perdoné eso, pero hay algo que a mí me generó ruido en mi cabeza, que fue cuando mi abuela fallece, Sí, que se portó súper mal. O sea, para mí eso marcó como si ya no me agradaba y le estaba haciendo todo esto a mi mamá y tras de todo muere mi abuela y me y dejó sola. la dejó sola, teníamos que llevar el cuerpo hasta Guanacaste y Sí. todo y no nos apoyó. Para mí eso fue como un Ahí eché carbón yo. Ahí wow. empecé a echar carbón. No, Sí. y ahí, Y también ahí fue donde Roberto. Robert empezó a Roberto decirme le que a dijo. eso no. Y Ya. sí les voy a decir algo y quiero nada más acotar que eso no hablamos de la enfermedad de mami. Sí, no lo hablamos y creo que es importante. Cualquier persona, y creo que a mí eso me enseñó mucho y me caló.
No, y creo que es importante mencionarlo, ma, porque muchas personas viven actualmente con un familiar enfermo y nosotros lo vivimos durante 25 años o más. Mami estuvo 27 años postrada en una cama con la esclerosis y la gente lo que no entiende, y yo creo que yo ahí aprendí eso, la gente no entiende que es triste estar en una cama. Solo les voy a decir, algún día acuéstese y si le pica la pierna o le pica el brazo, no se rasque. Aguante la picazón, porque eso pasa en esas personas que están postradas en una cama. Sí. No pueden decir me pica, me duele, siento algo. No lo pueden decir Ujú. porque están postrados. Y entonces yo entendí que al ver a mami postrada en una cama tantos años sin poder hablar, o sea, viva en un cuerpo muerto, yo Ujú. entendí que la vida hay que vivirla, que uno tiene que disfrutar cada día que se levanta con la mejor actitud. Yo amo mi trabajo y amo lo que hago. Yo amo ser docente. Yo siempre estoy contenta. Yo trabajo de 7 de la mañana a 9:35 de la noche y cuando llego a los cursos de la noche en el colegio, los chicos me dicen, profe, pero qué energía. Y es porque yo aprendí que le doy gracias a Dios que camino y que me levanto y que hago todas mis cosas por sí sola. Sí, Pero eso ver a un familiar como se va deteriorando con los años es algo muy duro. todo eso me ha enseñado a ser feliz, a amar la Sí. vida y darle gracias a Dios. Sí, y algo también que no mencionamos, bueno, mi abuela fallece y también el hermano mayor de mami, mi tío Henry, con el que salíamos y 9 todo. meses antes. 9 meses antes se nos fue y para nosotras fue Sí, desgarrante. sí. Y una familia tan pequeña. Solo tengo una prima. Solo Ujú, tengo 3 primos. ujú. Solo tengo 2 tías. Sí, Entonces, cuesta. son etapas. Pero sí, muchas gracias, mami. Cuando terminamos el episodio, siempre le decimos a la gente que si llegaron hasta acá, pongan un emoji que dijo el invitado. ¿Cuál emoji te gusta para que la gente deje en los comentarios? ¿Cuál sería mi emoji? Uno de No Voldemort. estoy diciendo uno suyo, sino uno que le guste. Ay, yo siempre uso mucho el de corazón. Yo amo, yo soy como amo todo. ¿Tiene? Una Ahorita se varita. está burlando. Sí, Una él se varita burla, mágica. él me hace Ah, bullying. no voy a decir nada. No voy a decir nada. ¿Tiene algún color en específico? Amo el rojo, vean mis labios. Bueno, corazón rojo. Entonces Sí, llegaron hasta siempre. acá. Déjenos un corazón rojo en los emojis. Pero mami, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Roberto por estar aquí hoy y una experiencia muy linda. Dígale, Gracias por dígale, siempre complacerme. estoy. Sí, siempre. Gracias por complacerme, pero me embarcaste. ¿Por qué? Porque nunca me dijiste que me ibas a sacar. Es que, Es que esa es la gracia. esa es la gracia. Sí, Ajá. sí, no, usted sabe que yo casi no lloro, pero Esa me es la gracia. O quebraste. sea, uno necesita que las emociones se transmitan a través de la pantalla. Entonces, No, el y otra mensaje- cosa que quiero decir es que tal el vez. mensaje es importante también para la gente. Sí. O sea, que la gente que tal vez esté pasando una situación difícil como las que pasaste, que vea que al final del túnel hay esperanza. Está la luz. Está la luz. Está la luz. No, y algo más que quiero decir es que estas cosas pasaron hace muchos años. Muchos. O sea, todos, o sea, yo llevé terapia, Daniela lleva terapia. O sea, hemos tenido como esas cosas, el perdón, ¿verdad? O sea, mi papá ya ahora es un adulto mayor, Sí. entonces ya es otra persona y han pasado muchas cosas, entonces es importante como destacar que si todo suena como muy. Sí, no hay rencores. Sí, no hay ya pasó rencores. mucho. Yo igual recuerdo con cariño a ese señor mayor, igual recuerdo a tu papá, Sí. igual recuerdo a el innombrable. O sea, yo no Sí. tengo rencores. Yo tengo solo enseñanzas de todos ellos. Sí, exacto. Y ya ha pasado mucho tiempo y como familia, todas las familias tienen cosas y uno lo va Todos, trabajando ajá, con el tiempo. todas las familias. Sí. Todas las familias tienen algo. Es mentira que existen las familias perfectas. Sí, y solo espero terminar mi vejez feliz. Sí, sí, así va a ser. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también por escucharnos y vernos en este episodio. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a me gusta, dejarnos su corazoncito por ahí. Y nada, seguir apoyándonos con este proyecto que así seguimos trayendo buenas entrevistas. Pero sin más, nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias, mami. Gracias. Saludos a todos. Listo, Robert, nos vamos. Chao, nos vemos en un próximo episodio. Chao.